Tengo al diputado Castillo anotado previamente. Sí. Santiago Siri, primera pregunta que le quería hacer. Usted cuando nos mostraba los inversores inicial, la lista de inversiones, ¿no?, de compra de tokens, daba cuenta que los tres primeros, o por lo menos los tres primeros que figuraban ahí en el listado, concentraban el 76% de los tokens, ¿no? Esto es habitual cuando en un emprendimiento cripto se da esto. ¿Qué se dice? Muy buena pregunta. Históricamente y en los proyectos, al menos con los cuales yo he tenido más experiencia, no está bien visto esto. Imagínese que si yo saco a vender un activo y le pido a todo el mundo que compre mi moneda y yo soy el dueño del 70% de las monedas, yo de repente puedo manipular el mercado a mi antojo. En ecosistemas como Ethereum, que es otro blockchain que tal vez tiene un poquito más de prestigio que Solana, por lo general las ofertas públicas de criptoactivos en proyectos serios, la comunidad de desarrolladores o de programadores o de contribuidores al proyecto se reserva un pool de 10 a 15, quizás 20% de los tokens para esa comunidad y el resto puede ir o a inversores que participaron previamente para poder financiar el proyecto o a una tesorería para que la comunidad pueda votar cómo gastar ese recurso en diferentes iniciativas. Por lo general, no hay participante que se lleve más del 20 o 30% de los tokens. 30 ya me parecería incluso bastante. Entonces, y por lo general, a título individual, los fundadores y demás no suelen tener porcentajes muy significativos, dado que son proyectos donde muchas veces los tokens iniciales que se emiten durante varios años no se mueven o están bloqueados o están en contratos que tratan de justamente para garantizar el largo plazo de ese proyecto, son tokens que se van liberando en el futuro y no de forma inmediata como para inundar el mercado con un exceso de oferta que podría hacer que caiga el valor de un token. Por lo cual, en los proyectos más serios, al menos en los que yo he estado involucrado, los fundadores no tienen más o la comunidad, ni siquiera los fundadores, la comunidad de desarrolladores, programadores que contribuyeron al proyecto no obtienen más del 20-25%. En las meme coins, como es un vale todo, y como es una ley de la selva, hay mucha, la jerga del ecosistema cripto se habla de los degenerados, los degens, donde la verdad que es una especie de capitalismo irrestricto porque justamente se aprovecha el ámbito desregulado que hay. Sí se ha visto en proyectos de meme coins donde el fundador o los fundadores se quedan con el 50, 60, 70%. Es poco serio. Desde todo punto de vista es poco serio. Pero bueno, sí he visto meme coins que operan bajo esa lógica y que la propuesta de valor que tienen es en algún punto para quien invierte tal vez premiar a esos desarrolladores o personas involucradas con ese proyecto. Si vamos al proyecto cripto más serio de todos, que es Bitcoin, que es el proyecto quizás con mayor nivel de prestigio, hoy me enteré gracias a esto, al día de hoy, por alguno lo comentó por ahí, que vale $107.000 la unidad, es realmente el activo que debería considerar la República Argentina para tener como reserva y poder volvernos un país, ojalá el día de mañana, que no dependa tanto del Fondo Monetario Internacional y que pueda ganar soberanía al tener su propia reserva de Bitcoin, que va a ser indudablemente el instrumento con más posibilidades de desbancar al dólar estadounidense como instrumento de reserva. Bitcoin en su génesis tuvo 0% de distribución a sus fundadores. O sea, Bitcoin tuvo lo que se llama un lanzamiento perfecto o inmaculado. No hubo lo que se llama preminado, es decir, yo me quedo con el 50% de los tokens o el 20% o el 80% y distribuyo el resto. No hubo preminado. Satoshi Nakamoto, el creador de Bitcoin, participó de la minería de Bitcoin como cualquier vecino a lo largo del tiempo, e incluso se cree que Satoshi Nakamoto tiene en este momento 1 millón de Bitcoins que jamás vendió y jamás se pusieron en el mercado,
pero participó para obtener esos bitcoins, si es que efectivamente fue él, no lo sabemos, participó minándolos como compitiendo como con cualquier otro usuario que se sumó al protocolo desde el primer día. No hubo preminado, no hubo una predistribución de los tokens. Bitcoin es el perfecto antagónico de lo que fue el lanzamiento de Libra. Las meme coins son un juego muy orientado a estos pillos que se aprovechan de inversores incautos, que se quedan con la distribución inicial, hacen un preminado del 50, 60, 70%, obviamente corren con una inmensa ventaja con respecto al resto, y tienen una percepción en general por parte de todo el ecosistema como proyectos de ética dudosa, en general, de dudosa para abajo. Por lo cual, un proyecto como Bitcoin, que tuvo 0 preminado, y un proyecto como Libra, que tuvo 50% de los tokens preminados asignados a una dirección, por más que tuviera un lockup y un periodo de vesting de un par de años y demás, hay una diferencia abismal. Y bueno, son cosas que hay que saber mirar a la hora de meterse en este tipo de proyectos. O sea, que cuando tiene este 76%, se prestan para maniobras de rug pull. Sí, ese 76% hay una parte, yo lo que entiendo, esto no se han movido, no es que salieron a venderse. Entiendo que algunos están en contratos que están bloqueados por un periodo de tiempo para para justamente no inundar el mercado con un exceso de oferta que afecta el precio. Igual nada de eso sirvió, porque lo que ocurrió fue que a las pocas horas las direcciones que originalmente compraron millones de dólares de Libra, a las pocas horas salieron a reventarlo al mercado, y se generó en efecto un rug pull de manual. La última pregunta que le hago. Acá se sostuvo que como si esto fuera algo que no pasa nada, que hay algunas cripto que van de un modo, que otras cripto van del otro, que esto es un casino. A algunos nos parece que es un casino, como si las máquinas están pinchadas y las que lo manejan te hacen perder la plata. Pero yo lo que le quería preguntar, en virtud de su conocimiento del mundo cripto, cuando hay lanzamientos que hacen maniobras de rug pull, o sea, de dar liquidez y después sacarla para inflar el precio y después quitarlo para obtener ganancias extraordinarias, ¿cómo se catalogan, cómo se llaman, cómo se definen dentro del mundo cripto? ¿Es algo normal? ¿No? ¿Cuál es la definición que se da? O sea, usted aclaro, usted mencionó 2 casos que eran los de Bitcoin y Ethereum para contrastar, ¿no? Entonces, el contraste entre lo que dicen serio, no serio, como cuando se hacen esas maniobras, ¿cómo se ven? Porque puede haber vacíos legales o no, obviamente, que distintos sistemas judiciales. Le digo una cosa nomás, que es, usted mencionaba la ley norteamericana. En el caso de la ley de ética pública es muy clara en que ningún presidente puede no solo promover, sino no puede avalar o promover ningún negocio de tipo privado. O sea, aunque hubiese sido muy bueno, hubiese salido bien, ya hubiese violado la ley de ética pública. En este caso fue, a mi juicio, con una estafa. Bueno, pero vuelvo a la pregunta. ¿Cómo se catalogan en el mundo cripto cuando se hacen maniobras de este tipo con los lanzamientos? Alguien mencionó hace unas horas que hay 5 millones de criptomonedas, ¿no?, dando vueltas. La verdad que el número es incalculable. Generar una criptomoneda yo lo puedo hacer ahora en 15 segundos si tenemos una nueva criptomoneda dando vuelta. Lo que le da seriedad al proyecto muchas veces tiene que ver con la distribución inicial. Es una señal importante. Si una persona se queda con todos los tokens, o si esos tokens se distribuyen entre toda una comunidad que viene trabajando hace tiempo, esa distribución inicial es una señal importante a los ojos de un inversor para entender si el proyecto realmente quiere apoyar un proyecto o quiere apoyar un oportunista. Lamentablemente, yo creo que el mundo cripto tiene mucho de Far West, donde hay toda clase de proyectos de todo tipo,
por lo general, cuando el mercado corrige, suele haber un flock to quality a los proyectos más serios que han logrado sostenerse en los diferentes ciclos de crecimiento y de contracción que suele haber en todo mercado, que ha sido el caso de Bitcoin, el caso de Ethereum, el caso de Ripple, el caso de las diferentes, están las stablecoins también, que son monedas que hacen paridad 1 a 1 con el dólar o con otros activos más tradicionales, y en general hay un universo de, tal vez podamos decir, 50, 100 monedas, quizás 200 o un poco más, que han logrado sostenerse año tras año, y después hay un montón de experimentos. Hay experimentos de todo tipo, hay experimentos que de repente tienen un boom muy temprano y después no logran sostenerse al momento que el mercado corrige. Hay experimentos que son pura y exclusivamente hechos para la especulación. Yo tiendo a asociar mucho de los meme coins a la idea de experimentos más orientados para especuladores que con sustento real. Y es obviamente un ámbito muy competitivo donde es difícil construir proyectos que logren sostenerse más de un año, más de 2 años, más de 3 años. Pero bueno, eso tiene que ver muchas veces con quienes se involucran, y obviamente el nivel de influencia o el nivel de respeto, de prestigio que tienen las personas que se involucran suele ser un factor determinante para darle credibilidad a un proyecto de esta naturaleza. Última, Terrones, Godoy, Novelli, ¿qué dicen esos nombres sobre su seriedad o no? Yo nunca tuve trato con ninguno de ellos dos, no los conozco personalmente, solo conozco por lo que he visto en los medios y en la prensa a partir de lo que se ha ido reportando desde febrero en adelante. Yo descubrí como cualquier ciudadano quiénes eran, no he tenido roce con ellos en el ecosistema cripto, a pesar de, yo participo de conferencias y eventos en cripto desde el año 2012 en adelante por todos lados, pero personalmente yo nunca tuve roce con ellos. He visto que algunos generan contenido y y tratan de comunicar o enseñar sobre el tema. Yo personalmente no los conozco, solamente sé de ellos a través de los medios, lo que se ha ido reportando. Y nada, tal vez el año pasado yo quería juntar a Vitalik Buterin, que es el creador de Ethereum, una persona muy respetada a nivel mundial, que viene a la Argentina todos los años. Él tenía interés en conocerlo a Milei, lamentablemente eso nunca sucedió, y siempre fue un misterio para mí entender por qué justamente en el país cripto, donde hay tanta innovación en esto, en Argentina, donde hay tanto talento, la verdad es que entre muchos colegas nos sorprendimos porque francamente no teníamos conocimiento de estas personas, y bueno, la verdad es que no puedo dar un juicio de valor, dado que lo que sé de ellos lo sé nada más a través de lo que se ha informado a través de los medios. Muchas gracias.